Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias y muchas felicitaciones a tanto la Comisión de Derecho Ambiental como la de Agrario por realizar esta actividad desde el día de ayer, que según conversé con algunas personas que están desde ayer, ha estado bastante exitosa y ha generado más inquietudes que respuestas, lo cual indica que efectivamente ha estado todavía más exitosa, porque esa es la idea. Les cuento muy rápidamente, cuando uno escucha la palabra pesca de arrastre, uno tiene una noción de qué es lo que se trata, pero cuando uno se mete más en el tema, comprende uno que la noción que tenía no valía para nada, era confusa o difusa. Y conforme va uno escuchando argumentos a favor y en contra de la pesca de arrastre, son esos casos en donde uno dice, caramba, esta gente tiene razón, pero esta también. Y como esto es una actividad del Colegio de Abogados, y como me decía una colega hace un ratito, también no podemos perder la perspectiva del mundo de lo jurídico. Entonces, esta conversación que vamos a tener hoy se va a dividir en dos partes. Primero, porque son muchos los expositores o los que están aquí sentados. Vamos a tener una primera participación de 4 durante media hora. Posteriormente, vamos a tener un espacio pequeño de preguntas del público, 10 minutos, y posteriormente viene la otra mesa o los otros invitados durante otra media hora y repetimos la ronda de preguntas. Y la idea es tocar desde lo básico, desde la pesca de arrastre y su concepto, hasta los argumentos a favor y en contra que se esgrimen normalmente, y por supuesto adentrarnos en el mundo jurídico y ver si, por ejemplo, lo que plantea la sala es viable o no es viable, si Incopesca tiene herramientas o no en este tema. En fin, uno dice que uno sabe cómo empieza la conversación, pero no sabe cómo termina. Pues esa es la ventaja de este tipo de actividades. Quisiera presentar a los invitados de esta primera parte. Aimé Leslie, ¿lo pronuncié bien? Porque mi francés es nada, absolutamente nada. Ella es directora del programa marino WWF. También viene don Emanuel González, ese apellido sí lo conozco bien, ¿verdad? Es secretario de la Junta Directiva de la Cámara Puntarenense de Pesca de Camarón. Por acá tengo a don Randall Arauz, muy conocido en este ámbito. Actualmente se desempeña como consultor en temas de sostenibilidad y ambiente, don Randall, y Hazel Hernández, que es la asesora jurídica del SINAC. De verdad, la idea es hacerlo muy dinámico, así que en lugar de darles 15 y 15 minutos, les voy a dar 1 minuto y medio, 1 minuto y medio, 1 minuto y medio, 1 minuto y medio para una introducción, una presentación inicial, como para que enseñen las cartas desde el inicio y saber a qué vamos. Después de ese 1 minuto y medio yo voy cediendo la palabra. La idea es hacerlo lo más equitativamente posible. Por supuesto, ningún sistema es infalible. No voy a estar metido aquí jugando en el teléfono, sino que voy a usarlo para llevar el tiempo. Así que si alguien me ve haciendo algo con el teléfono, es que estoy tratando de parar el cronómetro o hacer alguna operación para quitar o restar. Y les pido, como yo sé que no va a haber ningún problema, respeto mutuo, que yo sé que está de sobra decirlo en este foro, y la oportunidad de que cada quien termine sus ideas. Vamos a empezar, ¿qué le parece con Aimé? Si nos hace una introducción de 1:30, nada más. Si alguien quiere, además, vamos a tener un periodo de preguntas, y le voy a pedir a alguien de alguna de las comisiones que nos permita mover el micrófono en algún momento ya en los últimos 10 minutos para darle participación a ustedes. Si alguien quisiera meter la cuchara durante la conversación, me puede enviar un Twitter. Mi Twitter es Rodo7, ahí me puede encontrar, y si quiere, pregúntale sobre tal cosa, en nada menos lo hacemos. M, por favor, 1 minuto y medio. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí. En realidad la invitación me cae un poco de sorpresa porque si bien soy costarricense, trabajo para la oficina de WLF de Perú. Entonces, lo que traigo un poco a esta discusión tal vez es la perspectiva internacional, al menos desde la organización de WWF.
Y en ese sentido, lo que les puedo decir es que trabajando o tratando de buscar la sostenibilidad en las pesquerías, la pesca de arrastre es considerada por mucho la pesca, el arte de pesca más dañino que hay. Y por ende, en muchos países, de hecho, se ha prohibido, o en otros países se ha prohibido en ciertas zonas sensibles. Sin embargo, sabiendo que en algunos casos es inevitable, digamos, que se dé la actividad, o al menos hay gobiernos que no están dispuestos a cerrar la actividad, sí hay algunas prácticas que se pueden implementar para tratar de mejorar la pesquería. Pero eso no quiere decir que llegue a ser una pesquería verdaderamente sostenible. Sin embargo, les voy a compartir algunos de esos principios. Yo personalmente trabajo en lo que son temas de pesca incidental, sobre todo de cetáceos y tortugas marinas. Entonces, en el caso de la pesca de arrastre, promovemos lo que son los artefactos excluidores de tortugas. Y eso tiene beneficios para las tortugas y para otras especies de megafauna marina. Sin embargo, de hecho acabamos de hacer un estudio donde vimos que a pesar de que una pesquería implemente estos TEDs, que se llaman en inglés, a perfección, aún así los impactos ecosistémicos de la pesca de arrastre son numerosos. La situación en Costa Rica en realidad es bastante preocupante, cómo se ha dado toda la discusión alrededor de la pesca de arrastre, la falta también de transparencia ante la información y las investigaciones que se han hecho sobre el tema. Así que con eso paso. Don Emanuel, minuto y medio. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a acostumbrar a esto del tiempo, no se preocupen. Muchísimas gracias a todos. Bueno, primero que nada, la MSC, ¿verdad? A nivel mundial está certificando las pesquerías de camarón como sostenibles. Puedo darle ejemplos de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Noruega, Australia, Surinam, que son pesquerías que están certificadas a nivel mundial. A ver, la pesquería de camarón, una red como tal, la Capela, efectivamente, como mencionan, genera grandes impactos, pero como revoluciona el tiempo, la tecnología, también la pesca evoluciona. La pesquería de camarón en este caso tiene aditamentos para mitigar los impactos al fondo, en el cual estamos hablando de la ole relinga. En el caso del dispositivo excluidor de tortugas, Costa Rica está en el top 5 del mundo, en el cual lo certifica la NOAA y el gobierno de los Estados Unidos. Inclusive cuando se trabajó con Fundación Pretoma, el mismo compañero Randall Arauz mencionó que el dispositivo excluidor de tortugas era efectivo para la pesquería, y aparte de eso, con la innovación de la tecnología se ha permitido mantener selectividad de tallas y también exclusión de fauna de acompañamiento, en el cual estudios técnicos han determinado que la pesquería de camarón supera el 20% de exclusión global que recomienda la FAO, en este caso en los proyectos de REVIT. Costa Rica, solo en el dispositivo ojo de pescado como excluidor, tiene porcentaje de un 33.5%, y también utilizando diferentes aditamentos llega a alcanzar de un 75 a un 80% de exclusión de fauna de acompañamiento. Perfecto, muy bien. Don Randall. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo no soy abogado, pero ya que todos aquí son abogados, quiero enfocarme más que todo sobre lo que dicen los abogados. No hagas error. Ok, ya. Pensé que usted dice, no. Bueno, básicamente, ¿qué dice la Sala Cuarta? Que la pesca de arrastre va contra el desarrollo sostenible y democrático. ¿Eso qué significa? Que sí, todos somos libres de hacer lo que queremos, pero los derechos de uno acaban cuando usted afecta a los derechos de los demás. Y este principio fue la primera vez que se escuchó y se está tratando de implementar en otros países, pero desarrollo sostenible y democrático. Y la pesca arrastre va contra eso. Ese es un principio. Y luego, ¿qué más dice la resolución? Que hay que reducir, que Incopesca o que el Estado debe hacer mediante una reforma legal los cambios basados sobre ciencia que demuestren una reducción que lleve a grados sostenibles. Se habla de sostenibilidad de la pesca. Entonces, usted puede reducir el impacto de la pesca. En vez de capturar 100 kilos de fauna acompañante, tal vez lo redujo a 50%. Pero eso es sostenible. Y para decir uno que es sostenible, uno tiene que saber cómo está el estado de esa población, cuántos animales hay, cuántos animales se reproducen, en qué cantidad se reproducen, en qué ciclos se reproducen, con qué esfuerzo pesquero los vamos a pescar. Y el problema es que cuando usted desarrolla ese modelo, después mete otra especie como la tortuga marina y son otros parámetros. Entonces lo que es sostenible para algunas especies, no sostenible para otras. Y la pesca de camarón, por su naturaleza tan poco selectiva, es prácticamente imposible encontrar ese nivel de sostenibilidad. Entonces, bueno, esa es mi intervención. Doña Hazel. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogadas y Abogadas.
Con respecto a la pesca de arrastre, un tema tan polémico, a mí en esta tarde me gustaría hacer una vinculación específica con la Política Nacional para la Adaptación al Cambio Climático que se aprobó el pasado 20 de abril en nuestro país. Esta política plantea la resiliencia a las amenazas y a los peligros que el cambio climático representa para nuestro país. La pesca de arrastre como una amenaza al ambiente, como una de las actividades, como bien se indica, a nivel mundial reconocidas como más dañinas y destructivas para el ecosistema marino, ha sido y es cuestionada de muchas maneras. Sin embargo, no podemos perder de vista que tenemos un marco jurídico y tenemos un marco establecido por la Sala Constitucional que ya definió claramente que esta actividad es dañina en 3 sentidos fundamentales: contra la fauna marina, contra los fondos marinos y con respecto a lo que son las comunidades locales. A mí particularmente me interesa en esta tarde hacer hincapié con respecto a los fondos marinos. Vinculado al cambio climático, en tanto como país nos estamos dirigiendo o estamos proyectándonos a la descarbonización a partir de esta política 2018-2030, y para eso un tema clave y central que me parece importantísimo visibilizar en esta mesa es el carbono azul. El carbono azul es el carbono que se fija, que se almacena en los fondos marinos, justamente en todo lo que son los ecosistemas costeros y marinos, humedales, y que es el mismo carbono que se está destruyendo y se está perdiendo con la pesca de arrastre. Muchas gracias, don Hazel. Empezamos. Don Emanuel citó una serie de países y sostiene que, vale la redundancia, esa pesquería es sostenible. Me pareció que dijo Noruega, Singapur, varios países. Esos datos, Noruega, Suecia, Estonia, Dinamarca, Australia, Canadá, países reconocidos en el tema de sostenibilidad. ¿Esos datos son ciertos? ¿Los conoce? Si es así, entonces, ¿es sostenible o no sostenible? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la referencia que se hizo es con respecto a la certificación MSC, que es el Marine Stewardship Council, que es una de las certificaciones ambientales sobre sostenibilidad de pesquerías. Cabe mencionar que no es una certificación perfecta y de hecho una de las debilidades que se le ha encontrado es que no toca en temas sociales, que es algo que ellos ahorita están tratando de trabajar, así como no atienden bien el tema de pesca incidental, que también es una de las áreas que se está mejorando. Como mencionaba antes, sí creo que hay ejemplos de países que llevan a cabo la actividad de la manera, digamos, más sostenible posible, que quiere decir como Australia. Entonces, donde tienen áreas donde está absolutamente prohibida la pesca de arrastre y llevan a cabo la actividad en áreas que se consideran que tienen menos daños sobre el fondo marino. Sin embargo, estos países tienen la información publicada, o sea, que tiene criterios científicos independientes. Que yo sepa, Costa Rica no está bajo un proceso de FIP, o Fisheries Improvement Project para la pesca de arrastre, lo cual quiere decir que no hay estándares claros o lineamientos que al menos hayan sido publicados o transmitidos al público de cómo se está llevando a cabo esta sostenibilidad. Don Emanuel, ¿qué piensa de lo que dice doña Emi? Ok, bueno. Primero que nada, tenemos que escuchar también la parte de gobernanza. La ley 7384, artículo 2, dice que el ente regulador de la pesca es Incopesca y la parte de gobernanza tiene que marcar los parámetros de la sostenibilidad o no. En este caso, con respecto a los descartes, a ver, FAO nos dio una directriz internacional para el ordenamiento de capturas incidentales y reducción de descartes, en este caso. Aparte de eso, a ver, cuando estamos hablando de camarón, lo estamos generalizando. Costa Rica tiene diferentes especies de camarón y tenemos que determinar en cuáles somos vulnerables y en cuáles no, porque a ver, según Costa Rica, a diferencia de los demás países, no tiene plataforma marina, es una cordillera volcánica. Por darle un ejemplo, si estamos pescando camarón de orilla y lo llegamos a pescar de a 15, 30 metros de profundidad, pero tenemos otras pesquerías de camarón que llegan hasta los 1500 metros de profundidad. Está determinado a través del acuerdo 474 del Incopesca, en el cual tenemos un mapa de zonificación que permite un ordenamiento espacial marino en el cual no interactúa pesquería semi-industrial de camarón con las demás. Y como tal, tendríamos que ver si efectivamente eso satisface la necesidad del equilibrio ecosistémico. Don Randall, habló de distintas categorías, ¿eso es cierto lo que plantea don Manuel? Bueno, definitivamente, si hay diferentes especies de camarón que se distribuyen en diferentes profundidades. Es muy cierto también que cerca a la orilla la captura de especies incidentales
es mayor que las especies capturadas profundamente, pero eso ha llevado a la conclusión o la aseveración en muchos foros de que como hay menos fauna acompañante es menos dañino. Y más bien es al revés, porque las especies que viven en aguas poco profundas son especies que están acostumbrados a la destrucción mecánica, a las tormentas. Entonces son especies que viven en ambientes muy dinámicos y que tienen vidas muy cortas específicamente para adaptarse a esas condiciones. Pero cuando usted entra a aguas más profundas, son hábitats más estables, que no está sufriendo tanta destrucción. Entonces son menos especies, pero son especies más longevas y cuya mortalidad inducida por pesca crea un impacto muchísimo mayor sobre esas poblaciones. Muy rápidamente, para no perder la réplica, ya vamos con doña Hazel. Don Emanuel, ¿qué dice de lo que plantea don Randall? Bueno, primero que nada, un camarón tiene un promedio de vida útil, en el caso del Litopeneus, que es el que más tiene vida, es de 1 año y 10 meses. Las demás especies de camarón, como el Heterocarpus o el Solenocera, son especies que viven alrededor de 7 a 6 meses. Y aparte de eso, como mencionó don Randall, efectivamente las condiciones ecosistémicas son totalmente diferentes, pero sí por lo menos tenemos criterios de que los volúmenes de fauna incidental, en el caso del Heterocarpus, tengo un estudio conmigo que lo hizo la empresa Talmana, en el cual marca que los índices de fauna acompañamiento van de un 5 a un 10%. Y una pregunta muy importante que tenemos que descartar, respeto a los criterios que dan, por ejemplo, pero ¿será que ellos hace cuánto tiempo no han abordado una embarcación camaronera? Hay un estudio directamente que diga que ellos estuvieron a bordo y que recalquen que efectivamente hay sostenibilidad o daño en el ecosistema marino. ¿Bajo qué argumento sacan ellos sus datos? Doña Hazel, y la gente que vive de la actividad de la pesca de arrastre, si se saca esa actividad del todo, ¿qué pasa y cómo se va a ayudar a esa gente? Don Randall, antes de referirme Don específicamente, don Rodolfo, perdón, antes de referirme específicamente a esta población que usted refiere, quisiera hacer una anotación. El compañero indica que el acuerdo 474 de Incopesca establece una zonificación y que eso da parámetros de sostenibilidad, etcétera. Me parece importante rescatar que ese acuerdo, si bien establece esa zonificación, de ninguna manera es garantía de sostenibilidad de la actividad. La técnica como tal, la pesca de arrastre como tal sigue siendo la misma. No se cambian los pesos que se utilizan en las redes, no se cambian las cadenas, la profundidad sigue siendo la misma hasta el fondo. O sea, la destrucción que se realiza en el ecosistema marino sigue siendo el mismo. Esta zonificación lo que hace es identificar los sectores donde se estaba realizando la pesca de arrastre de las 27 licencias que siguen vigentes, únicamente. Listo, ¿y con el tema de los que viven de la actividad? Ok, y este acuerdo fue declarado inconstitucional por la Sala hace muy poco, entonces eso también es algo importante rescatar. El último estudio de Marviva con respecto a lo que es el impacto económico de la pesca de arrastre del 2016 detectó que de las 27 embarcaciones, la mayoría de los ingresos que rondan por cada pesca, 2.8 millones de colones, la mayoría se queda para los dueños de las embarcaciones. La población que percibe las ganancias, en un 80%, que son los pescadores, los ayudantes, tienen salarios menores al salario mínimo. O sea, son condiciones que no dan calidad de vida a esta población, que no representan fuentes de ingresos sostenibles tampoco a nivel social. ¿Qué se haría? Actualmente tenemos un grupo importante de pescadores en Casa Presidencial manifestándose desde el día de ayer. Incluso la consigna de este grupo de pescadores, si bien los medios la han tergiversado a mi manera de verlo, relacionándola únicamente con la pesca de arrastre, incluye formas de vida, medios de producción para la comunidad, para el pueblo puntarenense, que van mucho más allá de la pesca de arrastre. Una de las propuestas incluso es que se reactive o se active la zona franca en Punta Arenas. Entonces, desde el gobierno, que es importante, que es necesario, que se tomen políticas, que se tomen acciones coherentes con el marco internacional ambiental y con la parte social de la estas zona comunidades. franca en Punta Arenas como una Ellos solución. mismos la plantean, el grupo de Listo. pescadores la plantea. Hay opciones, hay que buscar opciones para estas comunidades. Listo. Comprenderán que como don Emanuel es el único que en este momento está tomando una posición distinta a los otros tres, voy a darle la réplica siempre que hagan referencia a lo que él dijo. Don Emanuel, muy rápidamente antes de pasar donde doña Emi. Bueno, con el aspecto socioeconómico, a ver, la actividad pesquera de camarón se ha realizado desde 1950 hasta nuestros días.
y las personas siempre han sacado adelante a su familia. Por ejemplo, si ustedes hacen la comparación de que el armador se lleve el 80% y el 20% queda, eso sería como preguntarle a la conserje de Mar Viva si gana lo mismo que gana don Jorge Jiménez, que es el presidente. A ver, tenemos que asumir gastos, señores, hay que ver gastos de combustible, de provisión, pago de cargas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Son gastos muy altos que en este país principalmente se destaca que son sumamente elevados. Aparte de eso, tenemos informaciones de capitanes que llegan a ganar hasta más de 1 millón de colones por mes y están presentados ante la caja. Efectivamente, ¿será que la producción es baja? O sea, la gente se está muriendo de hambre, porque más bien, hoy en día, personas que tenían una vivienda tuvieron que dejarla porque ya no tienen ni para pagar y están viviendo en un barco gracias a que el armador les permite vivir ahí y aparte de eso les ayuda económicamente para que puedan salir avante con el mínimo aunque sea para comer. ¿Cuántas personas viven en un barco? Ahorita tengo reportados al menos 3 familias que están viviendo en una embarcación. En Punta Arenas. En Punta Arenas. De hecho, abrimos las puertas a que las puedan llegar a visitar. Metámonos un momento en el mundo de lo jurídico muy rápidamente, porque nos quedan solo 7 minutos de esta conversación antes de las preguntas. ¿Es posible lo que plantea la sala, hacer una pesca sostenible? ¿Es posible una pesca sostenible en Costa Rica con las condiciones que ya hemos hablado? La respuesta a esa pregunta es que hasta que se hagan los estudios no se puede determinar. El punto acá es que en realidad no hay información que se ha publicado, no sabemos cuál es el stock de las especies de los camarones, no se han hecho estudios que hayan demostrado que se esté aplicando el principio precautorio. Para mí lo principal es cuál es el modelo de desarrollo de país que queremos, y Costa Rica siempre ha sido un ejemplo a nivel mundial del camino verde que los demás países deben de seguir. Entonces, cuando estamos hablando de una pesquería relativamente pequeña a nivel de las personas involucradas versus una pesca artesanal, que hay muchas más familias involucradas, cuando estamos hablando de una pesquería que es muy dañina, que se cerró hace más de 4 años, por lo que obviamente esas personas o se están dedicando a otras actividades o deberían dedicarse a otras actividades y esas facilidades deberían de proveerse. Y cuando sabemos que hay muchísimas interrogantes sobre cómo se podría llegar a cabo esta actividad de manera relativamente sostenible, realmente cabe la pregunta de por qué estamos tratando de empujar una pesquería que como base se considera insostenible si podemos hacer las cosas de manera mucho mejor. Entonces, desde el principio de Pronatura, ¿usted cree que mejor no? Correcto. Don Emanuel. Bueno, a ver, el principio precautorio dice que la insuficiencia de datos no es motivo para que no se realicen, pero tampoco significa que se tenga que postergar la actividad. O sea, necesitamos datos para llevarlo a cabo. Y pues prácticamente creo que todo encierra en un factor común. O sea, estamos hablando temas desde un escritorio, pero estamos haciendo propiamente la investigación en el campo para determinar la realidad de la situación. O sea, a través de qué estamos tomando información, a través de literatura. Hay investigaciones técnicas, por ejemplo, mencionaba la compañera que los aditamentos, la fabricación de las redes eran muy pesados. Bueno, déjeme decirle que no es lo mismo una red de nylon o una red de polipropileno, o sea, son condiciones totalmente diferentes y configuraciones totalmente diferentes. Por darle una idea, solo en Estados Unidos tuve la oportunidad en la NOAA de ver más de 1,896 embarcaciones camaroneras. Aquí en Costa Rica hay 44 y por 44 estamos haciendo un alboroto, donde, recalco nuevamente en el punto, la investigación no se está haciendo en el campo. Y en este caso, el ente rector, a través del acuerdo de junta directiva, si bien es cierto, la sala constitucional lo trajo abajo, pero por la forma, no porque efectivamente la investigación no tuviera los estudios, porque porto yo mismo aquí en mi mano, a través público que lo obtuve, información científico-técnica en la cual muestran que efectivamente sí hay exclusión alta de fauna de acompañamiento, y habría que preguntarle en este caso el ente regulador si la actividad como tal es sostenible o no. Si en este caso en el camarón costero tiene ciertas problemáticas, podríamos emigrar a otra actividad como la captura de camarón pinque, fiel, etcétera, etcétera, que son pesquerías que se han mantenido por más de 50 años y han promovido trabajo en Punta Arenas y desarrollo por más de 50 años. Don Randall. Bueno, ya como para cerrar, yo soy biólogo y decidí estudiar tortugas por pasión, pero estudio tortugas para salvarlas. Y para salvar las tortugas he tenido que recurrir a ustedes, los abogados, porque he tenido que recurrir a las leyes para lograr los cambios políticos que necesitamos. Hemos recurrido a las cortes con la mejor información científica disponible. Eso es lo que he hecho como ciudadano, cumpliendo con mi deber. Me gusta pensar que soy el abogado de las tortugas y de los tiburones, y para eso tengo las leyes de interés público, y con eso hemos logrado incontables victorias contra el Estado para lograr los cambios políticos que requerimos.
Eso es todo lo que yo he hecho. Aquí las entidades que han fallado miserablemente en su misión son el Incopesca, el IMAS, el Ministerio de Agricultura, porque no han atendido las necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué ha fallado el Incopesca? Porque no han atendido las necesidades del pueblo puntarenense, y desde el 2013 la Sala Cuarta dio una orden clara de lo que había que hacer, e Incopesca hizo todo lo que pudo menos lo que pidió la Sala Cuarta, que fue realizar estudios científicos. Así que realmente los reclamos se los tiene que dirigir Incopesca, porque si hubieran hecho su tarea no estarían en este embrollo. Doña Gisela, cerramos con la duda del mundo de lo jurídico. ¿Se puede hacer se puede hacer sostenible en la coyuntura costarricense? En la misma línea, si no existen estudios técnicos que realmente certifiquen que la actividad es sostenible, la respuesta es no. Impera el principio precautorio, principio de indubio pro natura, y actualmente el marco jurídico costarricense no está solo, no es un asunto de un grupo o un interés económico empresarial. Tenemos una responsabilidad, una obligación como Estado, como instituciones públicas y como país. Este tema nos atañe a todos, no se trata de un grupo, se trata del bienestar y de la sostenibilidad ambiental de todo el país y de todo el planeta. Estamos hablando de los recursos más valiosos que tenemos en nuestro país. Más del 10%, más de 10 veces el territorio de nuestro país es marino, o sea, el territorio terrestre marino es 10 veces más que el territorio terrestre. Tenemos que volver la mirada al mar, pero de una manera sostenible, que sea coherente con los convenios internacionales que Costa Rica tiene y que Costa Rica defiende, y es consigna mundial del país verde y el país azul. El carbono azul fija más de 5 veces que los bosques tropicales. El carbono azul es el que está en nuestros fondos marinos, en nuestras costas, en nuestros humedales, y es el que se destruye con una actividad como la pesca de arrastre. Una discusión sobre pesca de arrastre debería más bien verse como qué podemos hacer en lugar de la pesca de arrastre, qué otras técnicas se pueden utilizar que no sean nocivas para el ambiente, que realmente sean y vayan de la mano con el futuro, con el planeta que queremos para las presentes y las futuras generaciones. Bien, voy a abrir un periodo de 3 preguntas por si alguien quiere la oportunidad. Allá nos está levantando la mano, ¿quién me podría ayudar? Empecemos por aquí y ya vamos por allá, para aquí a la izquierda. Caballeros, exactamente, ya vamos por allá. Muy puntual su pregunta. ¿Para quién va? Buenas tardes a todos los presentes. Yo quisiera que me aclararan qué ha hecho la Municipalidad de Punta Arenas con respecto a la recaba del estero, que es uno de los puntos más contaminantes que tiene el país. Listo, ¿quién podría contestarla? ¿Quién tiene se una apunta? orden constitucional desde hace más de 20 años y varios periodos municipales se han hecho de oídos y vista gorda y nadie hace nada y nadie toca ese punto. Y es más contaminante que el arrastre, que el aleteo, pero nadie dice nada. Y ese es el problema más grande de Punta Arenas y de su desarrollo socioeconómico. Bueno, nos puso en una encrucijada porque yo creo que alguien tiene algo que decir acerca de esa duda, me parece muy válida para allá. Sería, tal vez allá, mientras, bueno, me parece un tema interesantísimo. Muy interesante analizar. Claro, evidentemente. Nada más voy a recapitular un poco lo que se ha dicho. Por un lado se ha dicho que a partir del principio pro natura la idea sería no, por lo menos en los extremos lo entendí así. Don Emanuel plantea básicamente que sí es posible la pesca sostenible, tomando como cuenta algunos datos que señaló. Bueno, y algún dato interesante que me parece que mencionó doña Hazel, que es una opción sería la zona franca en Punta Arenas, que me planteó como una opción. Listo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A cualquiera que nos pueda contestar. Dicen que echa la ley, echa la trampa. Yo creo que aquí echa la sentencia, echa la trampa. Porque finalmente aquí lo que no nos dejan claro cuáles son los términos de referencia para poder hacer esos estudios. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál estudio va a ser suficientemente técnico? O si requiere una participación interinstitucional para que me oficialicen eso, porque entonces después los datos de un ente no van a ser suficientes, o no son los rectores o no son oficiales para determinar si sí o si no, que es lo que uno quisiera técnicamente responder. Y es lo que yo creo que aquí nos ha faltado en una definición jurídica. Si se quieren estudios técnicos sostenibles, ¿dónde está esa certeza técnica? ¿Quién me da los términos? ¿Quién me va a oficializar esa publicación de datos para que yo defina, bueno, la sala,
si sí o si no. ¿Cuáles serían las recomendaciones en ese sentido? Listo. Una última pregunta por acá. Mientras contestamos esa pregunta, ¿quién se apunta? Perdón, Randall, por favor. Vamos a prestarle nada más el micrófono por este lado. Buenas tardes. No, un momentito, vamos a escuchar la respuesta y ya le damos. Ok, sí, ¿qué es ciencia aceptable? Todo eso, cuáles son las normativas o lo que sea. Y sí, cualquiera hace un informe, pero hay que tener en cuenta que cuando los científicos o los biólogos vamos a la universidad, lo que nos enseñan como principio es a respetar, es a considerar siempre el proceso científico, el método científico, estoy pensando mal. Bueno, el método científico, que es una serie de pautas de observación, de resultados, discutir los resultados, sacar conclusiones, pero después eso es válido o no, porque cualquiera puede tener conclusiones y torcerlas, usar un método malo, entonces uno tiene que publicarlo en una revista. Hay revistas buenas, hay revistas no tan buenas, pero todas las revistas tienen una junta editorial, y una junta editorial de biólogos o científicos expertos en el campo que usted va a publicar, van a revisar su publicación, van a ver sus métodos, van a estudiar sus resultados y principalmente van a ver si sus conclusiones son congruentes con sus resultados. Y si ellos consideran que su trabajo vale la pena publicar, lo publican. Si usted publica en una revista como Nature o Nature Conservancy o algo así, esas publicaciones tienen una alta credibilidad porque es dificilísimo publicar ahí. Hay otras revistas que son de universidades en que no es tan difícil publicar, pero siempre la publicación tiene la particularidad, y esto es importantísimo en ciencia, la ciencia es refutable. Entonces, si alguien me publica algo diciendo esto es sostenible y está publicado en una revista, entonces otro científico puede llegar y hacer una contrapublicación y decir, bueno, yo critico su estudio por esto, su método no fue adecuado, habían mejores métodos para analizar sus datos, para alcanzar esta conclusión, y entonces se hacen debates de ese tipo. Eso es la ciencia, y van saliendo publicaciones cada vez mejores. Pero si alguien saca un informe y dice es sostenible porque yo digo y porque yo soy científico, eso no vale si no tiene lo que se llama en inglés el peer review. Listo, muy bien. Vamos a escuchar a don Emanuel y la última pregunta porque me quedan 5 minutos. Rápidamente, efectivamente tenemos como un vacío. A ver, la Sala Constitucional no indicó un porcentaje que a ellos les satisfazca de exclusión, de un acompañamiento. También habría que preguntarle, en este caso a los profesionales como don Randall, cuál es el porcentaje de exclusión que a ellos los va a satisfacer para efectivamente poder mitigar el impacto que tenemos, porque si nos basamos a estudios técnicos, por ejemplo, en el proyecto global de FAO con REVIC, ellos recomiendan un porcentaje de un 20% indicador, y Costa Rica con los estudios técnicos supera el 20%, inclusive marca indicadores de un 75, un 80%, y si nos basamos con los parámetros internacionales que recomienda en este caso el proyecto global de REVIC, Costa Rica lo satisface y hasta lo supera en gran porcentaje. Muy bien, la última pregunta. Sí, buenas tardes. Vamos a tener nada más una segunda parte, así que vamos a aprovechar otras preguntas. Yo que ustedes las guardaban, tal vez se pone más interesante. Démosle. Bueno, lo cierto es que el principio precautorio se está aplicando tal cual, porque como no hay certeza científica, entonces la Sala Constitucional prohibió la actividad. Lo otro es que es verdad que no solamente la gente que está ligada a la pesca de arrastre, digamos, y a la pesca del camarón en Punta Arenas, tiene algún tipo de beneficio. También está la gente que teje las redes, también está la gente que vende aceites, también está la gente que fabrica hielo. Hay un montón de gente que está ligada a la actividad, entonces es un poco injusto decir, ¿verdad?, que no es así. A mí lo cierto es que hay una comisión científico-técnica que se estaba reuniendo, que el INCOPESCA tenía la obligación de convocar y que dejó de reunirse para hacer esos estudios que eran necesarios para determinar si efectivamente cuál era el impacto de la técnica. A mí me gustaría saber por qué fue que no se volvió, si ustedes tienen conocimiento, por qué INCOPESCA no volvió nunca más a convocar a esta comisión científico-técnica, en donde a mí me parece que debería estar el sector también involucrado para determinar efectivamente cuál es el impacto de la actividad. ¿Alguien quiere mencionar? Por favor. Hazel. Me parece importante distinguir, ¿verdad?, que lo que se está prohibiendo o restringiendo es la pesca de arrastre, no la actividad pesquera de manera general, relacionado con el comentario del compañero. Todo el resto de las actividades o de medios de empleo que se desarrollan alrededor de la pesca en general no están siendo restringidas en este caso. Es un arte, una técnica específica, y es justamente
la variación o la innovación a lo que estamos llamados, de manera que la actividad pesquera se siga desarrollando. El arte de pesca, la pesca de arrastre, es una actividad industrial, tenemos muchos tipos de actividades y muchos tipos de pesca, y es importante no generalizar en ese sentido. Les pido un aplauso para los 4 que están acá y voy a pedirle a don Álvaro Zagot, a don Heiner Méndez, a doña Ana Yancy Brenes y a don Mario Blanco que vengan a jugar hoy acá con nosotros. Vamos a hacer un cambio. ¿Podría concluir? No, pero ya viene alguien de la cámara también. Muchas gracias. Mariana, perdone, me dijeron María. Tiene, sí. Listo. Y doña Ana Yancy Brenes, ¿dónde está doña Ana Yancy? Voy a proceder a presentarlos. Don Álvaro es abogado litigante, profesor universitario y ha sido muy activo en estos temas. Doña Mariana Blanco, que es de Mar Viva. Mariana, ¿verdad? Por otro lado está Ana Yancy Brenes, que también viene por la Cámara Puntarenense de Pescadores de Camarón, es secretaria de la Cámara, ¿verdad? ¿Listo? Y don Heiner Méndez de Incopesca, que ya varias personas le mencionaron a Incopesca y tal vez usted va a tener ahora el chance de hablar por Incopesca. Igual que como hicimos al principio de la primera actividad, 1 minuto y medio para cada uno, para apenas mostrar las cartas. Y posteriormente hacemos la conversación. Comenzamos. Bueno, muy buenas tardes y gracias por el espacio, de verdad. Para nosotros como puntarenenses, como trabajadores de la pesca de camarón, estos espacios son muy importantes porque hasta hace poco se nos habían negado por muchas partes y medios de comunicación. Punta Arenas en este momento pasa una crisis social y económica que yo creo que ya todos, tal vez muchos acá conocen, en medios y redes sociales se ha disparado mucho el tema en los últimos días y casualmente viene a coincidir con el vencimiento prácticamente total de las licencias de pesca de camarón. Entonces, como comprenderán, la pesca semi-industrial de camarón es un eslabón primordial en la economía social y económica de Punta Arenas. Muchas gracias. Le quedó tiempo inclusive. Vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero vamos a comenzar estableciendo un parámetro. Incopesca es el ente especializado encargado de la pesca y la acuicultura dentro del Estado costarricense. Y como tal, tiene claramente delimitadas cuáles son las funciones que tienen que ver. Entre ellas, el fomento de la pesca y la protección de los recursos pesqueros, garantizando la sostenibilidad de los mismos. En el tema y entrando propiamente el tema de fondo, que es el voto de la Sala Constitucional 2013 de 1540, tenemos que ser claros y yo quiero que llamemos a un tema. Aquí no solamente se está afectando la pesca semi-industrial de camarón. Aquí nadie ha hablado quiénes pescan camarón y quiénes no pescan camarón. Si bien es cierto, hay un sector pesquero que es el semi-industrial y es una parte del sector pesquero semi-industrial, aclaro. No es todo el sector pesquero semi-industrial, hay una parte del sector semi-industrial que pesca sardina, por ejemplo. Pero hay un sector que pesca camarón con redes de arrastre. Y hay otro sector de pesca a pequeña escala, o lo que llamamos comúnmente pesca artesanal, en la zona de Mar Caribe, que también pesca camarón con redes de arrastre, y son lanchas chiquititas, porque aquí se ha querido maximizar el tema a que solo los grandes pescadores son los de camarón. No, también hay pequeñitos que están siendo afectados por el voto de la Sala Constitucional, y estamos hablando de más de 50 licencias en la zona del Caribe. Doña Mariana. Bueno, buenas tardes.
Yo creo que ya todos han hablado del problema de sostenibilidad que se presenta con la pesca de arrastre. La sala fue muy clara en decir que necesitábamos tener estudios científicos y técnicos antes de pensar en siquiera volver a reinstaurar esta pesca. Desde Marviva creemos que no existen en este momento estudios que puedan certificar eso, y don Heiner tiene razón, hay pescadores artesanales también de arrastre, hay una población de pescadores de arrastre semi-industrial también que hay que atender, y yo creo que lo que nos gustaría centrarnos mucho más es en buscar cuáles son las alternativas para esa población. ¿Cuáles son las alternativas y qué podemos hacer? Hemos perdido demasiado tiempo desde el voto de la sala, desde el 2013 hasta el momento, en tratar de reinstaurar una técnica que claramente no es sostenible y no lo va a hacer. Entonces es momento de ver qué hacemos con estas personas. El 80% del camarón que se comercializa en Costa Rica es de cultivo, pero eso no quiere decir que no haya que atender la otra parte de la cadena productiva, que es justamente el camarón que se pesca por medio de arrastre semi-industrial. Buenas tardes y muchísimas gracias. Mi nombre es Álvaro Zagot. Estoy metido aquí en esto porque precisamente luego de noviembre del año pasado, que Incopesca emite un acuerdo directriz o lo que sea, lo llevé a sala constitucional y precisamente alegaba dos cosas. Primero, que no existía la ley como lo había establecido la sala constitucional, y segundo, que no existían los tales estudios técnicos que tanto han dicho aquí, de los cuales traigo incluso un documento de CIMAR. Curioso, como los entretelones, ¿verdad?, es que en derecho ambiental también, y muchas áreas, pero en derecho ambiental existe el principio de tutela científica, que dice que para evitar la discrecionalidad de la administración pública deben de existir estudios técnicos y científicos que justifiquen la toma de decisiones. Aquí evidentemente no existieron a la hora que la sala lo valoró, y desde esa perspectiva pues participé. Curioso que don Heiner dice que yo más que argumentaciones técnicas, lo que estoy haciendo son argumentaciones ideológicas. Yo no sé si será ideología de género que tanto se habla ahora, o si es, no sé, que me está diciendo que soy comunista, pero también desde el sector ambiental tenemos las razones y fundamentos para acudir a sala constitucional cuando se encuentran unas irregularidades gruesas y bastante serias como la que existía en este momento. Entonces, precisamente bajo esa situación es que estoy aquí participando, y traigo, como le digo, incluso una lista. Ahora que estaban hablando sobre los estudios, traigo una lista con 15 puntos que CIMAR de la Universidad de Costa Rica ha establecido, me parece a mí que como una hoja de ruta. Muchas gracias, don Álvaro. Empezamos. Ana Yancy, hace un rato doña Hazel del SINAC dijo que una solución para el sector podría ser las zonas francas en Punta Arenas. ¿Es viable pensar eso como solución o no, pensando en la realidad de los pescadores? Gracias. Sí puede ser un proyecto a largo plazo para Punta Arenas. En este momento Punta Arenas no está para proyectos a largo plazo. Necesitamos una solución ya, un proyecto que active la economía del puerto. Si pensamos en zona franca, ¿cuánto tiempo hace que se cerró? Y no la han activado. Punta Arenas necesita empezar a generar empleos hoy, ayer, no a 3 meses, 6 meses, ni mucho menos. En realidad, en este momento, la turbina que podría mover la economía de Punta Arenas y sacarlo de ese abismo, de ese hueco en el que se encuentra, es la pesca de camarón, aún cuando los ambientalistas están completamente opuestos. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo la representante de Marviva, para ellos no podemos decir que hay un punto de equilibrio. El pensar de ellos únicamente es eliminación, y para nosotros la pesca de camarón significa trabajo, prosperidad, y sí se puede realizar de forma sostenible. ¿Qué va a hacer Incopesca, don Heiner? A ver, primero que nada tenemos que partir de una premisa. Cuando hablamos de desarrollo sostenible no se habla únicamente de protección del recurso natural.
La misma Constitución Política en el artículo 50 dice que el Estado debe procurar el bienestar de la mayor parte de los habitantes de la República. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de todos los componentes, como bien me lo decía mi profesor Rafael González, que por aquí andaba. El componente social es una parte importantísima. En Incopesca no puede descuidar esa parte. Tenemos que abordar tanto el bienestar social como la protección del recurso pesquero. Y en ese sentido lo que se ha venido haciendo es estableciendo las regulaciones, los mecanismos para poder implementar la sostenibilidad, no solamente de esta pesquería, sino de todas las pesquerías. Por ahí alguien nos hablaba de la Comisión Científico-Técnica hace un momento, por ejemplo. Esta comisión es convocada cuando el jerarca de la institución considera que es conveniente o la parte científica de Incopesca considera que es conveniente. Actualmente, y para aclarar también una nebulosa que quedó en el panel anterior, por favor. Todas las regulaciones que se han establecido, que se habían establecido con el 474, en su mayor parte están vigentes. La zonificación está vigente, el control con balizas está vigente, el uso de dispositivos excluidor de tortugas está vigente, el dispositivo excluidor de peces está vigente y en aplicación. Entonces no se puede decir que porque se derogó el 474 estas regulaciones no han sido aprobadas, porque habían sido aprobadas con mucha antelación por parte de Incopesca y aún hoy día se están llevando a cabo. La pregunta es puntualmente, al grano. Puntualmente y al grano. Incopesca primero tiene que asumir una situación de respeto al ordenamiento jurídico. En este caso la Sala Constitucional ha sido clara de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Alguna de las participantes dijo hace un momento hay que definir los parámetros de esa investigación que se pide. Necesitamos un proyecto de ley que lo establezca, pero bueno, el voto de la Sala Constitucional dice que se tiene que establecer una disminución significativa en la fauna acompañante. Bueno, ¿qué es ese porcentaje significativo? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Quién lo va a determinar? Y en este caso hay que ser muy puntuales. El Estado ha determinado que hay una institución especializada en la materia. ¿Y quién es? El Incopesca. Los estudios de la universidad, bienvenidos que llegan a Incopesca, los tendremos que valorar, e Incopesca que tendrá que tomar la decisión sobre qué... El último actor que dice algo científicamente va a ser Incopesca. Porque es una decisión técnica como lo tomamos hoy día con cualquier tipo de pesquería. O sea, la pregunta de quién le toca hacer eso, determinarlo es Incopesca. Podremos, sí, claro, pero tiene que venir el conjunto de todas las instituciones, las universidades, la academia, los diferentes estudios, don Orlando Larauz, todos los que quieran participar y apoyar en el tema. El tema es que este país tiene que tomar una decisión, una política país de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos caminar. ¿Queremos eliminar la pesca del todo? Definámoslo. Si eso es lo que queremos hacer, definámoslo. Pero también hay que tener en consideración que la cancelación de las licencias de pesca no solamente va a conllevar el aspecto social que se está perjudicando, las peladoras de camarón, los rederos, sino que también hay que eventualmente indemnizar por legalidad a los dueños de las embarcaciones. Doña Mariana, ¿qué piensa? ¿Incopesca es el que tiene la última palabra? Incopesca es el ente técnico y justamente yo considero que tienen una responsabilidad de velar por el recurso y velar por la parte socioeconómica también. Aquí hemos hablado ya de dos de los problemas de la pesca de arrastre, que son la fauna de acompañamiento, por ahí mencionaron el daño al fondo marino, y hay un tercer elemento que la Sala consideró, que es el conflicto histórico que existe entre pescadores de arrastre semi-industrial y pescadores artesanales. Y hay alrededor de 14.000 familias de pescadores artesanales en este país que históricamente han tenido un conflicto porque la pesca de arrastre se lleva el recurso que ellos están siguiendo. Dado que el camarón ha bajado tanto, los pescadores de arrastre empezaron a pescar pargos y empezaron a pescar todo lo que los artesanales buscan. Entonces, ese también es un elemento que la Incopesca tiene que tener en cuenta. Y yo no estoy diciendo que un sector sea más importante que el otro, porque además hay un tema generalizado que es una crisis del recurso pesquero en general. Entonces, creo que le toca a Incopesca, siempre le tocó hacer esos estudios técnicos y científicos, y yo coincido con don Emanuel en que faltan estudios en campo. Y justamente ese es el detalle, y eso es lo que pidió la Sala, estudios técnicos y científicos. Y desde el 2013, el ente que es responsable de hacerlos no ha podido emitir un estudio técnico científico suficientemente razonable. O sea, yo no soy científica, pero sé que dentro del derecho tomamos en cuenta la razonabilidad, y los que tenemos hasta ahora nos dicen que hay una fauna de acompañamiento de 80-97% en las capturas de camarón. Eso simplemente es un estudio que no determina sostenibilidad. Entonces, sí, coincido en que Incopesca lo que le toca es hacer eso, y le tocó siempre y no ha logrado hacerlo.
Don Álvaro, nada más una pequeña aclaración, algo dijo que doña Mariana, sí, usted es científica, el derecho es una ciencia jurídica, no nos demos por menos, los abogados son científicos también. Don Álvaro. Sí, gracias. Bravo. Precisamente el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y la Inmunología, CIMAR, le contesta a la Sala Constitucional en este recurso de amparo presentado el año pasado y que, por cierto, anuló esa directriz o acuerdo de Incopesca. Se señala expresamente: no se evidencia la sostenibilidad de dicha pesquería. Estamos hablando de un documento que tiene fecha 19 de marzo del 2018. Aquí no se trata solamente de establecer una serie de dispositivos dentro de los barcos, sino que tiene que ver también, como tanto se ha hablado hoy, cambio climático y demás. Hay 10 especies, señala el CIMAR, 10 especies de camarones diferentes, como lo hablaba Randall. Todo depende incluso de unos más abajo, otros más arriba. Cuestiones sobre clima, viven en diferentes ambientes marinos, etcétera. No existen esos estudios, y desde que se creó precisamente Incopesca, se tenían que hacer. Y termino con esto. En ese voto que está en este momento en redacción se va a tomar en cuenta lo que está diciendo muy probablemente el CIMAR, estos 15 estudios que no tienen que ver con los dispositivos, y además se obliga a la parte institucional, entiéndase principalmente Incopesca, que tiene que elaborar un plan de emergencia, que ya deberían incluso darnos el adelanto, porque los congresos son para eso. Debería existir un plan de emergencia para trabajar con los pescadores que no tienen cómo obtener sus recursos, aparentemente. Sería interesante que de este congreso, ahora precisamente el representante legal de Incopesca nos diga en qué consisten esos estudios, porque como que me llamo Álvaro Zagot, ya ellos conocen este voto que salió hace unos meses. Bien, nada más, vamos a dar una vuelta más, porque creo que estamos un poco complicados de tiempo, ¿verdad? Estamos ya un poco contra el reloj. Entonces vamos a hacer una vuelta más de 1 minuto y medio a cada uno y una pregunta adicional del público, pero sí me gustaría que en esta participación ustedes den soluciones puntuales. ¿Cómo nos cuesta a veces dar soluciones? No, pero de verdad, hace un rato doña Hazel dijo una que es puntual, las zonas francas, pero me gustaría escuchar otras soluciones, pero muy al grano. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el panorama, ya hemos escuchado soluciones. ¿Qué se puede hacer? Empezamos por 1 minuto y medio con doña Ana Yancy. Bueno, la pesca de camarón ronda aproximadamente 5.000 personas que se están viendo afectados de forma directa o indirecta por la eliminación de esa pesquería. ¿Cuál es mi recomendación? Que se active la pesca de camarón con todas las regulaciones que están en los acuerdos. Aunque haya discusión y duda en torno es muy fácil sentarse en un escritorio cuando usted tiene un salario que mensualmente le está llegando, cuando sus hijos, su casa, usted tiene todo, pero cuando usted en su casa no tiene que darle de comer a sus hijos, cuando usted depende de ir a pelar 1 kilo de camarón, cuando de usted depende su familia y no tiene cómo darle leche al bebé, usted en ese momento hace cualquier cosa, y eso es lo que está pasando en Punta Arenas. Entonces, es muy fácil aquí en la GAM decir eliminen la pesca de camarón, es muy fácil, pero yo creo que se debe de cuidar el recurso, debe de cuidar los mares, pero con un punto de equilibrio. ¿Por qué tenemos que dejar a nuestros pescadores, a las personas que toda su vida han pescado? En su mayoría son personas mayores de 40, 45, hasta de 70 años que están ahí. ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué van a ir a hacer? ¿Quién les va a emplear? No, la zona franca, por ejemplo, es para los muchachos que en este momento están estudiando o que tienen oportunidades, pero no para esos señores ni para esas señoras que toda la vida han realizado ese trabajo con el camarón. Gracias, don Heiner. Puntualmente. Claro, al grano. Al grano. Efectivamente, para evitar la interacción entre las flotas, que es uno de los grandes problemas que históricamente hemos afrontado, y debo reconocerlo, no se había tratado con la efectividad que debía hacerse, porque también hay que ver los pecados propios.
Para eso es que sirve la zonificación, precisamente. ¿Por qué? Porque uno de los alcances que ha dicho el voto de la Sala Constitucional con el acceso democrático sostenible es precisamente el reparto democrático de la riqueza de los productos pesqueros. Y no es jamás igual el esfuerzo de un barco camaronero semi-industrial al de uno de pequeña escala. Y para eso la zonificación, que son zonas donde efectivamente solo van a poder pescar los de pequeña escala, que pescan con trasmayo, camarón blanco, aclaro, no con arrastre, ¿verdad? Y los semi-industriales que van a tener que ir a pescar zonas más adentro. Eso es una situación puntual que está vigente y no ha sido derogada, es un acuerdo vigente de Incopesca. Hay situaciones puntuales que tenemos que ir abordando. El tema social, definitivamente hay que tocarlo y buscar la solución. Punta Arenas en estos momentos demanda esas soluciones. Cuando nosotros le decimos a una señora peladora de camarón que no hay fuentes de empleo y no hay dónde más trabajar, ¿qué le decimos? ¿Qué estamos haciendo? La política país tiene que ser definida claramente en ese tema. Definitivamente hay que entrarle al tema. Si el país quiere decir no más pesca de camarón, pues entonces determinémoslo y buscamos la solución social, que es lo que tenemos que abordar. Pero si queremos buscar la sostenibilidad de la pesquería en general, porque claro, todas las pesquerías de una manera u otra provocan un impacto social y un impacto ambiental, tenemos que tener claro qué es lo que quiere hacer el país. Si Incopesca está regulando y está vigilando, el control y la vigilancia le corresponde al Servicio Nacional de Guardacostas. Incopesca regula, Incopesca establece las situaciones técnicas de cómo se debe realizar la pesquería. Y aquí, definitivamente, los criterios técnicos y científicos que emanan de científicos de Incopesca, y si esta discusión se hubiera tratado de aspectos científicos, yo me traigo a don Bernie Marín Alpizar, científico de Incopesca, que es el que dio las recomendaciones científicas, no las dio la parte legal ni la junta directiva. Muchas gracias, don Heiner. Doña Mariana. Sí, bueno, primero quiero aclarar, tal vez a veces siempre hay una confusión entre cuál es este conflicto entre los pescadores. No es entre los que pescan camarón de forma semi-industrial y los que pescan camarón artesanalmente. Hay un conflicto con los que pescan escama, los pescadores artesanales de peces. Eso es un punto muy importante. ¿Y la solución puntual? Sí, soluciones puntuales, hay varias opciones. Principalmente y lo más urgente desde nuestra perspectiva es atraer opciones de inversión a las costas. Y lo digo porque el problema no es solo de los sectores semi-industriales, sino de todas las pesquerías, porque el recurso cada vez es más escaso. Entonces, esa es una de las soluciones. ¿Qué más hay? Tenemos que mejorar el tema de atún, que desde Incopesca se empezó a trabajar, pero hay que hacer muchísimas cosas más. Las flotas se pueden reconvertir hacia ese recurso. Hay otras artes de pesca que a Incopesca le toca también investigar cómo van a funcionar, el green stick, la suripera, que desde el mismo Incopesca se rechazó para hacer estudios porque estábamos enfocados solamente en reinstaurar la pesca de arrastre semi-industrial. Yo creo que ahora con esta nueva administración podemos aprovechar para investigar mucho más esas otras alternativas y buscar otras. Si a Incopesca es el ente que le toca promover la pesca y promover la conservación del recurso marino, bueno, busquemos entonces esas otras alternativas. Están esas, hay que estudiarlas más. Gracias. Precisamente el 16 de marzo del 2018 se emite este voto constitucional que les estoy diciendo. Está únicamente la parte dispositiva final, donde se obliga precisamente a Incopesca que tenga que encontrar esas soluciones. Hoy no las estamos escuchando aquí. ¿Será que Incopesca de nuevo está sin hacer absolutamente nada? No sabemos desde el sector ambiental. ¿Qué medidas se pueden hacer? En este caso, lo digo yo en lo particular, me parece que es la parte institucional la que tiene que resolver esta situación. No es justo que del sector ambiental, que estamos señalando las incoherencias y racionalidades que está haciendo la parte institucional, que a su vez tengamos que ponernos a dar las respuestas. Son precisamente los funcionarios públicos a los que se les paga y que trabajan bajo un marco jurídico y que tienen obligación de encontrar esas respuestas los que tienen que hacer ese trabajo. Muchas gracias, ya el tiempo se acabó. Un aplauso para los que estuvieron con nosotros por acá.